Y te vuelvo a decir que no puedes salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra. Y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que heredáis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. Luego, Zizrum de nuevo le dijo, es el Hijo de Dios, el mismo Padre eterno. Y le dijo a Amalek, sí, Él es el Padre eterno, mismo del cielo y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, y el primero y el último. Y vendrá al mundo para redimir a su pueblo y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que creen en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Por tanto, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho ninguna redención, a menos que sea el rompimiento de los ligadores de la muerte. Pues he aquí, viene el día en que todos se levantarán de los muertos y comparecerán delante de Dios y serán juzgados según sus obras. Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribuno de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Ahora bien, he aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte. Sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal para no volver a ver corrupción. Ahora bien, cuando Amalek hubo hablando estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez, y Zizon empezó también a temblar. Y así terminaron las palabras de Amalek. O sea, esto es todo lo que he escrito. Alma 12, capítulo 12. Alma habla con Zizon. Los
misterios de Dios se dan a conocer únicamente a los fieles. Los hombres son juzgados por sus pensamientos, creencias, palabras y obras. Los inicuos padecerán la muerte espiritual. Esta vida terrenal es un estado de probación. El plan de redención lleva a efecto la resurrección y por medio de la fe la remisión de los pecados. Los que se arrepienten tienen derecho a reclamar la misericordia por medio del Hijo Unigénito, aproximadamente 82 años antes de Cristo. Entonces Alma notado que las palabras de Amalek habían callado a Zizon, pues vio que Amalek lo había sorprendido en sus mientras y ardides para destruirlo, y viendo que Zizon, consciente de su culpabilidad, empieza a temblar. Alma abrió su boca y comenzó a hablarte y a afirmar las palabras de Amalek y a explicar las cosas o aclarar las escrituras más de lo que Amalek había hecho. Y las palabras que Alma habló a Zizron y las oyó a la gente y se hallaba alrededor, porque era grande la multitud, y de este modo habló él. Bien, Zizram, ya que se te ha sorprendido en tus mentiras y artificios, pues no solamente las has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios, porque he aquí, Él conoce todos tus pensamientos, y ya ves que tus pensamientos no son manifestados por su espíritu. Y ves que sabemos que tu plan era un plan sutilísimo, 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 según la astucia del diablo, para mentir y engañar a este pueblo, a fin de incitarlo contra nosotros para que nos injuran y echaran fuera. Y este fue el plan de tu adversario, y él ha ejercido su poder en ti. Ahora quisiera que recordas que lo que a ti te digo, lo digo a todos. He aquí, os digo a todos que esto fue un trampa del adversario, la cual ha tenido para entrampar a este pueblo, a fin de sujetarlos a él para ligarlos con sus cadenas y encadenarlos a la destrucción siempre eterna, según el poder de su cautiverio. Ahora bien, cuando Alma hubo hablado estas palabras, Zizor empezó a temblar sobre manera, porque más y más se convencía del poder de Dios, y también estaba convencido de que Alma y Amalek sabían de él, pues se había convencido de que conocían los pensamientos e intenciones de su corazón, porque es heredado el poder para saber de aquellas cosas de acuerdo con el espíritu de profecía. Zizram empezó a entregarlos solicitamente a fin de saber más concerniente al reino de Dios. Y dijo a Alma, ¿qué significa esto que ha dicho Amalek con respecto a la resurrección de los muertos? Que todos se levantarán de los muertos, justos así como injustos, y que serán llevados para comparecer ante Dios, para ser juzgados según sus obras. Y Alma empezó a explicarle estas cosas, diciendo, a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios.
Sin embargo, se les impone un mandamiento escrito de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra. Y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es conocido conocer los misterios de Dios a grado de conocerlos por completo. Ajá. Y a los que endurecen sus corazones les se dará la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser lavados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados, porque nuestras palabras nos condenarán. Si todas nuestras obras nos condenarán, no nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria y en su poder y en su fuerza, majestad y dominio, y reconocer para nuestra eterna vergüenza que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras, y que es misericordioso con los hijos de los hombres, y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que cree en su nombre y de fruto digno de arrepentimiento.